Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Qué alegría volverlos a saludar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y declararles que hoy es un día de victoria porque la sangre de Cristo Jesús nos está cubriendo. Y esto va a ser esta semana y hasta que Cristo venga o mande por nosotros. De modo pues que preparémonos porque esta semana vamos a hablar solamente de lo que tiene que ver con la sangre preciosa de Jesús. Para iniciar como introducción veamos lo que nos dice Mateo en el capítulo 13, versículos 45 y 46. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hijos de Dios que están en sintonía de tiempo con Dios, parejas lindas, viene una pregunta. ¿Cuánto vale su cónyuge? ¿Cuánto vale usted? Usted y su cónyuge tienen un valor inestimable para Dios y también el uno para el otro. Eso es un hecho. Pero ¿está usted realmente consciente de su valor? ¿Cree verdaderamente que usted es valioso? ¿Qué es lo que su cónyuge hace o dice que le permite saber a usted lo valioso que es para él o ella? ¿Cómo usted le comunica a su cónyuge el valor que él o ella tiene? Hijos, dediquen un momento para asegurarse el uno al otro el gran valor que tienen. Jesús narró una historia acerca de una perla para comunicar el valor que Él le otorga a usted. Jesucristo fue al mercado de esclavos del pecado y pagó por su liberación. Ustedes fueron comprados a un gran precio. Primera de Corintios 6:20 lo dice. Dedique un momento a leer Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19 y descubrirán el gran precio que Dios pagó por ustedes y por supuesto por mí. Dice la palabra, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Normalmente le damos un tratamiento preferencial a aquellos artículos de gran valor que poseemos. Si usted tiene en su pared un cuadro hecho por un artista aficionado, probablemente no instalará una alarma para protegerlo, ni se preocupará si fuese robado. El cuadro no es de mucho valor, pero si usted fuese dueño de un Van Gogh o un Monet, probablemente no se sentiría seguro guardándolo en esa casa o en la casa. Esas pinturas son tan valiosas que normalmente terminan siendo guardadas cuidadosamente en los museos o en las colecciones privadas. El valor de un artículo determina la forma en que es tratado. Ya que Dios le ha dado a usted y a mí tanto valor, usted debe ser tratado con respeto, cuidado y amor. Pero un momento, antes que usted aconseje a su cónyuge que le trate con más respeto, piense en estas preguntas. ¿Se trata a usted mismo con respeto, cuidado y amor? ¿Trata usted a su cónyuge con respeto, cuidado y amor? Si ambos responden a estas dos preguntas afirmativamente,
se sorprenderán del respeto, cuidado y amor que recibirán del otro. Que el Señor les bendiga. Bueno, entonces vamos nuevamente al tema que comenzamos el día de ayer. Jesús en la cruz murió por nosotros y cuando lo hizo, retomó la autoridad que Adán había entregado a Satanás y la devolvió a cada creyente. Digan allá amén. Todas las multitudes en Cúcuta, Colombia y el mundo que están escuchando esto. Hombre o mujer que cree en Cristo Jesús, que cree que Cristo Jesús murió por él y además que Satanás perdió la autoridad que tenía sobre él, diga amén. Usted y yo necesitamos comprender no solamente que Jesús murió por nosotros, sino también que Él nos redimió. Suponga que un rey tiene un hijo, el príncipe del reino que se sienta a su lado y gobierna con él. Suponga que este hijo es secuestrado por un villano. El rey tendría sin duda un plan para rescatar a su hijo y traerlo de regreso a su lado. Cuando lo logra, no solo lo trae a casa, sino que lo restaura en su debido lugar, al lado suyo, junto al trono. Eso es lo que hizo Dios por nosotros en Cristo Jesús. Darnos la restauración de Adán. Y en Efesios capítulo 2, versículo 6, nos dice, y nos resucitó juntamente con Él, y nos hizo sentar juntos, nos dio asiento con Él en la esfera celestial. Por virtud de nuestra unión con Cristo Jesús, el Mesías, el ungido. Durante años he creído que Jesús murió por mis pecados, y que por lo tanto, cuando yo muera, iré al cielo por cuanto creo en Él. Pero nuestra redención es mucho más que eso. Hay toda una vida de victoria que Dios quiere que usted, o mejor, para usted y para mí ahora, nuestra posesión en Cristo es estar sentados a la mano derecha del Señor Dios omnipotente. Mas es imposible vivir victoriosamente en esta tierra sin comprender y ejercer nuestra legítima autoridad y dominio sobre el demonio y todas sus obras. Es esta la razón por la que yo enfatizo la necesidad de comprender plenamente el significado y los alcances de la redención en Cristo por medio de su preciosa sangre. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Entonces, la redención de Adán no es una terminología teológica o bíblica. La palabra dice en Efesios 1:7 que en Él, en Cristo Jesús, tenemos redención, liberación y salvación mediante su preciosa sangre. La remisión o perdón de nuestras ofensas, faltas y pecados, según las riquezas y la generosidad de su benigno favor. Hijos, Dios quiere restaurarnos a usted y a mí, a nuestro lugar de autoridad. Él ya hizo todos los arreglos. Podríamos decir que ya cerró el trato. El precio de compra y fue totalmente pagado. Ese precio fue la preciosa sangre de Jesús.
Somos liberados del pecado y de sus mortales secuelas. Cuando Dios le dijo a Adán que con seguridad moriría si comía del fruto, no quería decir que de inmediato cesaría su existencia, no. Quiso decir que la muerte entraría a la tierra. Desde ese momento, el hombre ha tenido que tratar con la muerte en todas sus formas. La preocupación, la ansiedad, el temor son formas de muerte. La lucha, las amarguras, el resentimiento, las dolencias, las enfermedades, también lo son. Todas estas cosas son posesiones de muerte o porciones de muerte, mejor, que son el resultado y la consecuencia del pecado en la tierra. El hombre estaba tan lleno de vida, de la vida de Dios, que es eterno, que en realidad le tomó siglos a Satanás, óigame bien, enseñarlo a morir. Cuando ustedes leen la Sagrada Escritura, en los primeros hombres, en los primeros tiempos de la historia bíblica, la gente vivía varios centenares de años. Yo creo que la razón es que estaban tan llenos de la fuerza vital de Dios que la muerte tuvo que elaborar un buen tiempo para terminar con ellos. Yo quiero que ustedes entiendan, mis amados televidentes, radioyentes, hombres y mujeres de altísimo valor para Dios, que están en cualquier lugar del mundo escuchando o viendo estos temas. Ustedes tienen que comprender lo que vale la sangre preciosa de Jesús. Pero Dios compró de nuevo la gloria que coronaba su creación. Él nos compró con la sangre de su Hijo, la preciosa sangre de Jesús. Preciosísima sangre. Qué inapreciable tesoro es ella. Pues, ¿por qué tuvo que ser su sangre el precio de nuestra salvación? Porque la vida está en la sangre. Y la vida es el único antídoto contra la muerte. Repito esta parte. La sangre preciosa de Jesús y la sangre humana que usted tiene es el antídoto contra la muerte. En nuestro caso físico, humano, funcionando la sangre por todo el organismo, pues estamos vivos. Pero en el caso específico de lo espiritual, la sangre preciosa de Jesús nos da lo original, la eternidad que se perdió por causa del pecado original. Si una persona accidentalmente ingiere veneno, con rapidez debe encontrar el antídoto apropiado. No puede tomar cualquier cosa, debe ser el antídoto específico que lo contrarrestre o lo neutralice. Ocurre lo mismo con la muerte. Su único antídoto es la vida. Y la vida está en la sangre. Y esa vida nos la devolvió Cristo Jesús por toda una eternidad. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Comprados por la sangre preciosa. Primera de Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dígaselo usted mismo en voz alta. Fui comprado por precio, por un gran valor, y soy propiedad de Dios.
Repitámoslo todos. Fui comprado por precio, por un gran valor, y soy propiedad de Dios. Primera de Corintios 7:23 dice, fuimos comprados por precio. Cristo pagó un alto valor por nosotros. Entonces no se sometan ustedes mismos para ser, en su propia estimación, esclavos de los hombres, sino considérense a sí mismos esclavos de Cristo Jesús. El alto precio que se pagó por su redención fue la sangre de Cristo. Sino que fueron ustedes comprados con la sangre preciosa de Cristo Jesús el Mesías, como de un cordero sacrificial sin mancha ni defecto. La sangre de Cristo es preciosa para el Padre y debe serlo para nosotros. Preciosa significa valiosa. Una cosa preciosa es algo que protegemos, que cuidamos, algo de lo cual no queremos desprendernos. La sangre de Jesús es preciosa y debe ser honrada y respetada. Una de las formas en que podemos honrarla es cantar, hablar de ella, estudiarla y meditar en ella, que es lo que estamos haciendo en esta semana. Tenemos un estandarte o bandera que desplegamos en nuestras reuniones de iglesia o de patriotismo. Es una insignia que honra la sangre de Jesús. Una noche después de una reunión, una anciana se acercó y nos dijo, ahora sé por qué es que ha bendecido tanto el Señor su ministerio. Ustedes honran la sangre del Señor. La verdad, alguien nos había regalado el estandarte y nosotros lo colgamos porque era hermoso, pero el comentario de la mujer habló a mi corazón sobre la necesidad de honrar la preciosa sangre de nuestro Salvador. Frecuentemente se le dice al director de alabanza, cantemos cantos que alaben el nombre y de la sangre. A menudo lo amenizo a comenzar las reuniones con ellos y lo hago especialmente si siento alguna opresión del enemigo, porque sé que el diablo le teme a la sangre. Escuchen bien, estoy seguro que el diablo le teme a la bendita sangre de Cristo Jesús. Comenzamos con dos citas bíblicas, pero que nos llevan a un interrogante. ¿Por qué Satanás le teme a la sangre? Dios desarmó a los principados y a las potestades que fueron ordenados contra nosotros y los exhibió e hizo con ellos público escarmiento, triunfando sobre ellos en la cruz. Agradó al Padre por medio de él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre preciosa de Jesús. Estos pasajes nos revelan claramente por qué Satanás le teme a la sangre de la cruz, porque ella fue la causa de su derrota. Óigame. Usemos nuestra santa imaginación y visualicemos la escena de la cruz y la apariencia de Jesús en el momento de su muerte. En primer lugar, había sido azotado 39 veces y habían quedado 39
heridas en su espalda. Esas laceraciones sangraban profundamente. Luego le habían puesto una corona de espinas sobre su cabeza. He leído que el tamaño de estas espinas era probablemente de 1,5 pulgadas de largas y eran fuertes y firmes. Cuando ubicaron la corona de espinas sobre la cabeza de Jesús, no lo hicieron suavemente, sino en forma forzada y brusca, causándole dolor y hemorragia. La sangre debe haber corrido por su querido rostro y empapado sus cabellos y su barba. Había ciertamente hemorragia en las heridas producidas por los clavos en sus manos y en sus pies, ¿cómo no? Su costado fue traspasado con una lanza y de su herida brotó agua y sangre. Sangre. Había sangre en todo lugar donde uno dirigiera su mirada. Corría por su cuerpo y empapaba la base de la cruz, el altar en el cual estaba siendo ofrecido como sacrificio por los pecados de la humanidad. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Cerramos con este hermoso título. La sangre hace redención o expiación. Éxodo capítulo 30, versículos 9 y 10 dice que no ofreceréis incienso profano. Óigame. Repito, incienso profano, dice Éxodo 30, 9 al 10. Ni holocausto, ni ofrenda, ni derramaréis sobre él libación. Y sobre todos sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. En el Antiguo Testamento podemos ver tipos e imágenes de la crucifixión. Cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, el día de la expiación para ofrecer sacrificios por sus propios pecados y por los del pueblo, tenía que hacerlo con sangre. Miremos de nuevo Levítico 17:11, porque la vida, el alma animal, está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre la que hace expiación por causa de la vida que representa. El acto del sumo sacerdote de ofrecer la sangre de animales fue un tipo tan solo una figura de lo que había de venir. Año tras año los sacerdotes tenían que repetir los mismos sacrificios. Sus pecados y los de su pueblo no fueron lavados por completo, solo fueron cubiertos. La sangre de los animales fue derramada sobre sus pecados para hacer expiación por ellos, pero este no fue un trabajo terminado. La epístola a los Hebreos nos enseña que cuando Jesús terminó su obra expiatoria, puso fin a los sacrificios continuos. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros, una vez y para siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Cristo viene pronto. Cristo ya viene por sus redimidos, por los que han creído en su bendito nombre, por los que han tratado, oígame, de hablar de esa sangre, de ese sacrificio expiatorio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Cristo ya viene. No se quede callado. Empiece a hablar del sacrificio de la cruz
y de la sangre derramada por Jesús, por usted, por mí y desde luego por su entorno. Hasta aquí llegamos. Mañana seguimos hablando de la sangre. Familias lindas. Nosotros tenemos una promesa en el libro del Éxodo capítulo 20, versículo 6. Y dice que Dios tiene misericordia hasta 1000 generaciones de los que le amamos y guardamos sus mandamientos. Si hay 1000 generaciones y usted no tiene sino 3, papá, mamá e hijos, de pronto nietos, de ahí en adelante esos hijos y esos nietos tienen que seguir las enseñanzas que ustedes como padres les den de estos principios que tienen que ver con las 1000 generaciones que sus familias deben alcanzar, como alcanzará la mía y de los que están oyendo a nivel mundial estos programas. La sangre de Cristo tiene poder. Bendiciones para todos en Cristo Jesús.